Damos gracias a Dios porque nos encontramos una vez más ante las cámaras en nuestros estudios del Ministerio Internacional Sol de Justicia y agradecemos a toda la población que nos puede mirar, los que están en Sudamérica, los que están en Centroamérica, los que están en Norteamérica y los que están en Europa. De verdad que es un gusto poder encontrarnos nuevamente hoy con el tema predicadores del miedo. Quiero abrir leyendo la palabra del Eterno en Génesis capítulo 26, donde dice que hubo hambre en aquella tierra distinta a la primera hambruna que hubo en los días de Abraham. E Isaac fue a Gerar, donde Abimelech era el rey de los filisteos. Como estamos hablando del miedo, quisiera aparecer en primer lugar leyendo un poco acerca del concepto de miedo que aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Ella dice que el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño, sea que ese riesgo o daño sea real o sea imaginario, y es considerado un sentimiento que es común en todos los seres humanos. Algunos de nuestros miedos tienen un valor de supervivencia básica. El miedo genera una sensación de ansiedad y es causada porque en nuestra mente anticipamos algún evento o imaginamos una experiencia. Es como cuando nos hacemos una película que no necesariamente ha acontecido, pero que en nuestras mentes pareciera que es real. Y cuando eso ocurre, nuestro cuerpo genera una reacción biológica al leer ese conjunto de señales que son interpretadas como peligrosas. Se han identificado, según los psicólogos, 5 tipos de miedos básicos que ocurren en toda persona. Los demás miedos, de los cuales pudimos en algún momento leer en nuestras vidas, en algún material escrito, se derivan de estos 5 miedos básicos. El primero es el miedo a la muerte, el segundo es el miedo a perder la autonomía, el tercero es el miedo a la soledad, el cuarto es el miedo a la mutilación y el quinto es el miedo a sufrir daños y perjuicios al ego. El miedo realmente es un sentimiento bien fuerte. En mi pueblo, donde yo me crié, había un dicho popular que decía que la cuerda revienta siempre por lo más delgado. Producto del miedo, muchos dejan a su familia, a sus esposas e hijos. Otros abandonan sus sueños y otros dejan de lado a personas que por mucho tiempo dependieron de la buena voluntad de esas personas que hoy están aterrorizadas. Por regla general, he podido observar cómo incluso ministros abandonan la obra o asignación entregada o encomendada por Dios, obra que muchas veces defendieron con vehemencia diciendo: Dios me habló, Dios me asignó a este lugar, Dios me colocó en este lugar, Dios me puso y Dios me va a sostener. En muchas ocasiones alegamos pretextos para soltar esas responsabilidades que tiempo atrás defendíamos con mucha pasión. Eso nos quiere decir que en verdad pareciera que el dicho popular que la cuerda revienta por lo más delgado es verdad. Pareciera que es Dios el pedazo delgado de la cuerda y pareciera que es la obra de Dios el pedazo delgado de la cuerda. No quiero erigirme aquí como juez de nadie, simplemente es un análisis, porque he visto mucha gente que en medio de la crisis que está pasando nuestra nación, alegaron que tenían que hacer otras cosas en diferentes lugares. Cada uno dará cuenta a Dios por sus actos, por sus obras, por lo que fue encomendado en sus manos. Dios es el que sabe definitivamente a quién asignó en un lugar y a quién asignó en otro lugar. Es verdad que siempre el Señor tiene un plan y un proyecto con cada una de las personas. A algunos les da salida para ir a otras latitudes. A otros, aunque no les dé salida, producto del miedo, de la ansiedad que genera el miedo, salen
a otros lugares buscando mejores situaciones, mejores condiciones económicas. Lo cierto es que el miedo muchas veces es el que nos lleva a tomar decisiones más allá de la voluntad de Dios. Bien, cuando revisamos el caso de Isaac en Génesis capítulo 26, del versículo 1 en adelante, encontramos que no solamente nosotros somos a veces presa del miedo. A ellos, a los patriarcas, también les invadió el miedo. Isaac dice que cuando se presentó una hambruna distinta a la que vivió o la que se vivió en los tiempos de su padre Abraham, dice que Isaac parece que se le olvidaron las promesas que de seguro su padre le recordaba y le enseñaba, y dice que tomó todo lo que tenía y se fue rumbo a Gerar. Y cuando llegó a Gerar, parece que el plan que tenía era irse a Egipto. En Gerar recordamos que habitaba como rey este hombre llamado Abimelech, que era el rey de los filisteos. Y cuando al parecer Isaac tenía proyectos de seguir huyendo, de seguir yéndose a un lugar más distante donde pudiera refugiarse y encontrar allí el alimento, donde él pudiera vivir, dice que se le apareció Dios y dice que le dijo en esa visión: no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Es interesante que por el miedo a veces nosotros, aunque Dios se nos aparece, aunque Dios se nos muestra, aunque nos ha dado promesas poderosas, el miedo muchas veces se vuelve como una cosa tan poderosa que nos lleva a nosotros incluso a desobedecer a Dios. Ese fue el caso de este hombre llamado Isaac, que el miedo a la muerte, producto de la hambruna, que quizá era evidente alrededor, lo llevó a tratar de emigrar y salir de la tierra donde se le dijo a su padre que tenían que habitar, que un día sería la tierra que les pertenecería a todos sus descendientes. Gracias a Dios que siempre está pendiente de guardar y de proteger el propósito, y a los que están dispuestos a obedecer, a escuchar su voz, Dios les habla. Y dice que cuando Dios le habló y le dijo: no bajes a Egipto, sino que mora en esta tierra que yo te diré, Dios le aseguró también que no tuviese temor, que Dios iba a estar con él en toda circunstancia, y que no solamente iba a estar, sino que lo iba a proteger y lo iba a bendecir. Además le recordó todas las promesas que le había dado a su padre Abraham, y no solamente eso, sino que cumplió esas promesas, porque dice en el versículo 12 que cuando Isaac se dedicó a sembrar en esa tierra, que muchos dicen que ya estaba agrietada producto de la sequía, dice que ese año increíblemente ocurrió un milagro, y dice que él cosechó al 100% todo lo que había sembrado. Dice que se hizo tan poderoso que los mismos filisteos le tuvieron envidia. Y dice que todos los pozos que antiguamente habían sido cavados por Abraham, y que después que Abraham salió de ese lugar, la gente de los filisteos tomaron posesión de esos pozos. Dice que se secaron, misteriosamente se secaron. Y cuando este hombre Isaac volvió a tomar posesión de la tierra que en un momento dado su padre habitó, y trató de recuperar, abrió los pozos, se encontró con que los pozos tenían agua otra vez, y tuvo algunos inconvenientes con las personas de ese lugar, porque ellos quisieron recuperar la posesión de esos pozos. Este hombre Isaac, siervo de Dios, conocedor de que la bendición habitaba en él, que él era poseedor de una bendición, él no le importaba el pozo y se iba a otro lugar. Lo hizo en varias ocasiones, y en cada lugar donde habitaba, él abría otros pozos, y esos pozos, curiosamente, que antes habían sido cegados, que estaban tapados, que no producían agua, esos pozos, el agua volvía, porque la bendición no estaba en el lugar geográfico, la bendición habitaba en Isaac. Cuando nosotros entendemos esta situación, podemos comprender que cuando Dios nos da una palabra, que cuando Dios nos llamó a algo, Él verdaderamente va a estar con nosotros, nos va a guardar, nos va a proteger y nos va a librar. Y no solamente eso, sino que nos va a hacer prósperos. Ahora, pero cuando el miedo viene sobre nuestras vidas,
de una manera impetuosa, sea que sea producto de algo real o algo imaginario, se nos viene por dentro una sensación de querer sobrevivir al peligro que nos está acechando. Y cuando nos sentimos en peligro de muerte, por la razón que sea, el miedo invade nuestras mentes, generando una angustia difícil de sobrellevar, y una reacción común en todos es huir de lo que pensamos que nos va a matar. Huimos o deseamos alejarnos o escondernos del peligro que nos está acechando. Tratamos de alguna manera de distanciarnos de lo que nos está persiguiendo. El miedo, yo quiero hacerles entender que es un tipo de fe. ¿Sí? Es una fe, pero es una fe negativa. Es una fe que tiene certeza y que también tiene esperanza. Pero la certeza que tiene y la esperanza que tiene es que lo malo es lo que va a ocurrir. Y cuando uno tiene ese tipo de certeza en nuestra mente, ese tipo de esperanza, es un tipo de fe. Usted lo ve y se parece, pues es muy parecida a la fe verdadera, a la fe bíblica, solo que es en un sentido contrario, en un sentido negativo. Y por eso muchas veces nos paralizamos, a veces huimos y nos olvidamos de todo lo que antes queríamos emprender. Y hay mucha gente que por causa del miedo han perdido y han desperdiciado oportunidades de hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos por causa del miedo han perdido el rumbo y el propósito de Dios para su vida? Y a propósito del tema del miedo, ¿ya se dieron cuenta que por miedo también se aborta? Hay gente o mujeres que deciden abortar al bebé que llevan en el vientre porque tienen miedo, porque no saben cómo van a enfrentar la realidad de ahora ser madre. Y muchas veces cuando están solas y el miedo las lleva a abortar, ese mismo miedo lleva a otras personas a abortar el plan, el propósito, el proyecto de Dios en sus vidas. Es impresionante el paralelismo que hay entre eso que estoy hablando del aborto, tanto de los niños como de los proyectos y propósitos. De la misma manera, hoy, con el asunto del SARS-2, también llamado el COVID-19 y mejor conocido como el coronavirus o coronavirus, como dicen algunos amigos míos del norte, ya hay gente que no sale de sus casas. Están literalmente aterrorizados. Eso se llama miedo a la muerte, el primer miedo básico que nombré al principio. Miedo que los tiene totalmente paralizados en todas las áreas de su vida. Quiero llamar la atención a este punto y recordarles que el coronavirus ya tiene miles de seguidores que día tras día se dedican a hacerle publicidad. Hay gente que lo predica por la televisión, hay otros que lo predican por la radio, hay otros que lo predican por las redes sociales. Y se ha convertido en una especie de coach negativo, del cual muchos hablan con vehemencia, con mucha pasión, con mucha emoción. Se ha vuelto tan importante que países enteros se han paralizado, su economía se ha paralizado y hay muchísimas personas que han quedado desempleadas producto del miedo al contagio por el coronavirus. Ha sido un éxito como herramienta de terror. El diablo de verdad que la pegó del techo porque ha logrado atemorizar a la humanidad entera. Ha sido tan exitoso, pero tan exitoso, que aún los cristianos dejaron de predicar a Cristo Jesús y ahora predican es del coronavirus. Ahora, increíblemente, en las redes sociales ya no hablan mucho de Cristo Jesús, sino que hablan del miedo, de que se cuiden, de que se protejan. Y no podemos ignorar que el virus existe. El virus es real. Mucha gente en el mundo ha muerto. Pero nosotros tenemos otro plan, nosotros tenemos otro rumbo, tenemos otro destino y tenemos otro propósito y tenemos otro trabajo. Nuestro trabajo es predicar como siervos de Dios, como cristianos, como discípulos de Jesucristo, predicar a Cristo Jesús las buenas nuevas de salvación, el mensaje de la esperanza. Y veo, sin embargo, cómo los cristianos, increíblemente, cuando uno habla de este tipo de temas, defienden con pasión nunca antes vista el hecho de no congregarse, de no evangelizar a la gente, de no salir a hablarle a la gente acerca de Cristo. Ya no predican del Señor, que da vida eterna.
que es en nosotros la esperanza de gloria, que es nuestro sanador, que es nuestro escudo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ya no predican acerca de nuestro pastor celestial que nos llevará por sendas de justicia y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer porque Él nos infundirá el aliento. ¿Cómo extraño a aquella iglesia victoriosa que incluso muchas veces se atrevía en los congresos a vestirse de militares, que cantaban canciones como machacarle la cabeza al diablo, que se llamaban el ejército del Señor y se decían unos a otros, marchando, el ejército del Señor marchando está. ¿Cómo extraño a esos creyentes llenos de la verdadera fe? La fe obediente que desafiaba el peligro, que desafiaba a los brujos, que desafiaba a los hechiceros, que no tenía temor de los delincuentes. Al contrario, los delincuentes los respetaban y hasta la oración pedían. Y los brujos muchas veces tuvieron que salir de los lugares donde habitaban, producto de que los perturbaba la oración, la alabanza y toda la actividad que hacíamos como cristianos. ¿Cómo hace falta creyentes en este tiempo que tengan propósito y que entiendan, que tengan entendimiento de los tiempos que vivimos, entendimiento del cumplimiento profético? De verdad, me niego a aceptar las palabras de un teólogo que años atrás decía: la iglesia de Jesucristo ha crecido mucho, en números, decía él, pero solo tiene 1 centímetro de profundidad y de conocimiento. Porque él decía que las iglesias se habían llenado de creyentes, se habían llenado de gente, pero que no tenían ni la fe suficiente, ni la madurez suficiente, y a medida que llegaban las dificultades, eran muchos los que abandonaban, eran muchos los que vivían una vida cristiana tibia. Al contrario, los primeros creyentes que tuvo la iglesia de Jesucristo sufrieron mucho, no la tuvieron fácil. Sin embargo, estaban contentos cuando eran perseguidos, cuando eran incluso maltratados por causa del evangelio del reino, por causa de las buenas nuevas de salvación, por causa de Jesucristo. Cuando predicaban a Jesucristo y los maltrataban, ellos se sentían gozosos y daban gracias a Dios por ese maltrato. No puedo dejar de pensar en Pablo. De verdad que Pablo era un campeón. No parecía tenerle temor a ningún peligro. Y aunque padeció mucho de sus propios compatriotas, sufrió apedreamientos, latigazos, lo apalearon varias veces. Dice que 2 veces naufragó y en uno de esos naufragios pasó una noche y un día, sufrió hambre, traiciones, desvelos, abandono. Sin embargo, dice que sin temor, lleno de la fe obediente, de esa fe que en hebreo se llama emunat, decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, decía Pablo. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el peligro, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada, decía Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es impresionante. Pablo era atrevido y en cada dificultad parece que agarraba fuerza, parece que agarraba ánimo. Él no le tenía miedo a la muerte. Qué diferente la mayoría de los cristianos de este tiempo. Somos tan obedientes a las recomendaciones que nos han dado, donde nos dicen que nos encerremos, que nos confinemos, que nos cuidemos mucho, que tratemos de salvar nuestra vida. Qué diferencia cuando el Señor decía, Jesucristo, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí y del evangelio la ganará para vida eterna. Pablo era tan tremendo que decía, crucificado juntamente con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Definitivamente hace falta gente crucificada con Cristo Jesús. Juntamente como Pablo, igualmente como Pablo, para los cuales el morir
sea ganancia. Pablo decía, estoy entre dos pensamientos, no sé si es mejor quedarme con ustedes o partir y estar con Cristo, porque él sentía que el tiempo de su partida de esta tierra estaba cerca. Sin embargo, nunca perdió el norte, jamás perdió el objetivo. Los primeros creyentes, la iglesia cuando comenzó hace más de 2000 años, estaban orgullosos de ser maltratados. Pablo murió predicando a Cristo Jesús. Igualmente todos los apóstoles les pasó lo mismo, excepto unos pocos. Y hace falta creyentes valiosos, valientes. Recuerden, mis hermanos queridos, que los valientes son los que arrebatarán el reino de los cielos. Recuerden que en el reino de los cielos no entrarán los cobardes. Nosotros en este tiempo debemos recordar que hace falta gente con un mensaje de esperanza, con un mensaje de fe. No podemos convertirnos o erigirnos en predicadores del miedo. Tenemos que predicar fe, la fe que obedece la palabra de Dios. Tenemos que aprender a predicar confianza, tenemos que aprender a predicar esperanza. La gente no le hace falta más predicadores del miedo, le hace falta predicadores de esperanza. Y esos predicadores de la esperanza eres tú, entre ellos estás tú, entre ellos estoy yo, entre ellos están todos los que alguna vez entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. En conclusión, quiero decirle que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según los médicos, el virus llegó para quedarse. Dicen que irá y también vendrá, que permanecerá en la tierra, no se sabe ni cuánto tiempo. Dicen que no hay vacuna ni medicamento exitoso. Algunos se atreven a decir que el 70% de la población se infectará. O sea, aproximadamente 4.900 millones de personas, según calculamos, porque si son 7.000 millones de personas que son la población mundial, el 70% es como 4.900 millones de personas. De ellos, de esos que se van a infectar, el 2% dicen ellos que va a morir. Es decir, una población de 98 millones de personas. Ahora yo digo, no quiero decir que esto que dicen ellos no es verdad. No quiero decir que no es verdad, pero yo conozco a un Dios maravilloso. El Dios que me sanó, el Dios que sanó a gente que yo vi que estaban con enfermedades incurables, donde los médicos decían, está mal y se va a poner peor, donde los médicos decían que no había esperanza, donde el pronóstico de ellos, porque pareciera, con todo respeto a todos los médicos, pareciera que muchas veces se convierten ellos en pronosticadores de la fatalidad, y muchas veces nosotros le creemos a ellos ese pronóstico o esa profecía y nos olvidamos de que la última palabra la tiene Dios. Yo quiero recordarles que el virus sí está, hay que tomar las precauciones, hay que ponerse el tapabocas, hay que ponerse los guantes, hay que guardar la distancia. Es cierto, no podemos despreciar las recomendaciones que estos expertos en la medicina nos están dando, pero recuerden, ellos no tienen el control. El control lo tiene nuestro Padre Celestial. El que da la vida y el que permite que la muerte opere es nuestro Padre Celestial. Y recuerde algo, usted es inmortal. Mientras el propósito de Dios no se haya cumplido en su vida, usted es inmortal. Eso era lo que Pablo entendía, y como tenía conocimiento, cuando uno tiene conocimiento, no hay nada que nos pueda detener. Porque recuerden cuando Jesús estaba en la barca y la tormenta azotaba la barca, pero Jesús estaba dormido. ¿Por qué causa Jesús estaba dormido en la barca? ¿Por qué Jesús estaba tan tranquilo, tan calmado, aunque fuera los que estaban arriba, los que estaban allí en la barca, todos los demás estaban angustiados? Había una ansiedad, había un terror tremendo porque creían, pensaban que se iban a morir, hasta que llegó uno y se atrevió a ir a molestar al Señor y le decía, maestro, ¿no te das cuenta que aquí estamos a punto de perecer y tú sigues allí durmiendo? ¿Por qué Jesús estaba tan confiado? Porque él sabía, él tenía conocimiento, y el conocimiento te da poder.
Y cuando tú tienes conocimiento de que tu hora no ha llegado, que tú eres inmortal porque hay un propósito que Dios te ha revelado, no hay tormenta que te pueda quitar la confianza. Es posible que te ataque por momentos alguna cosita de ansiedad, pero cuando tú recuerdas lo que Dios te habló, tú sabes que Dios es verdadero y que Dios va a cumplir su palabra. Y Jesús sabía todo lo que tenía que acontecer en la cruz del Calvario y que todavía no era el tiempo de él partir de esta tierra. Por eso él estaba tan confiado allí en esa barca, dormido, cuando los demás estaban angustiados, viendo las circunstancias alrededor. Jesús estaba mirando al Padre y escuchando su promesa, recordándola en su espíritu, sabiendo que él había venido a cumplir un propósito y que ese propósito todavía no había sido cumplido. Mientras el propósito no haya sido cumplido en tu vida, tú eres inmortal. El Señor por eso dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, ni siquiera la llama va a arder en ti. Son promesas que obviamente no tienen los médicos, que no conocen a Cristo Jesús, pero las tenemos nosotros. Nosotros tenemos la palabra de verdad. Y dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Nosotros no estamos puestos en este tiempo, si el propósito de Dios no se ha cumplido, para morir por el coronavirus. Si a usted le toca enfermarse y formar parte de las estadísticas de los supuestos 4.900 millones de personas que van a ser infectados, si es el plan de Dios, usted va a pasar por allí. Si no es el plan de Dios, mire, usted no se va a enfermar. No estoy diciendo, repito, que no tomen las precauciones. No estoy diciendo que no se cuiden. Pero si no es el plan de Dios, usted no se va a enfermar. Y si no es el plan de Dios, usted no va a formar parte de la estadística del 2% de la población que dicen los expertos médicos que van a morir. ¿Por qué? Porque recuerde, usted es inmortal. Su vida no está escondida en las manos de Satanás, ni en las manos del coronavirus, ni de ninguna otra circunstancia. Su vida está escondida en las manos de Jesucristo. No se les olvide. Es el tiempo perfecto, propicio. Cuando la gente está angustiada, hay que llevarle paz. Cuando la gente tiene miedo, hay que hablarles de fe. Cuando el miedo toca la puerta y golpea, uno tiene que salirle con fe adelante. Es increíble, como muchas veces en estos días salí al mercado, a uno de los mercados populares de mi comunidad. Increíblemente la gente le perdió el miedo al coronavirus para ir a hacer mercados. Parecía ese mercado un hervidero de gusanos, como esos gusanos que uno ve en los animales que están muertos en la calle o en el campo y que se les ve ese montón de gusanos. Así parecía ese mercado. La gente, nadie cuidaba la distancia. Incluso había gente que no usaban tapabocas. Había gente vendiendo normal todo el día. Increíblemente, eso lo vi con mis propios ojos. La gente, cuando tiene hambre, mire, hace cualquier cosa. Porque el miedo al virus es real, pero el miedo a no comer, a morir de hambre, también es real. Y la gente, hay un miedo que como que supera el otro. Y pude ver algunos, incluso cristianos, vendiendo, trabajando y otros comprando en esos lugares. Si podemos salir a esos lugares, atrevernos a perder el miedo para comprar cosas, para alimentarnos nosotros. ¿Cómo no perder el miedo y predicar del mensaje de la fe, del mensaje de Cristo Jesús a la gente? ¿Cómo no perder el miedo y predicarles a la gente la esperanza y la salvación que solamente hay en Cristo Jesús? Yo quiero decirles, mis amados, que en Cristo Jesús es en nosotros, Él es en nosotros la esperanza de gloria. Y entre las conclusiones, la gente necesita la respuesta verdadera y la respuesta verdadera es Cristo Jesús. La palabra de esperanza la tiene usted como pueblo de Dios. No podemos callarnos, no podemos escondernos, no podemos dejar de brillar, no podemos dejar de hablar. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Les recuerdo, no hace falta más predicadores del miedo, ni mucho menos predicadores del coronavirus. Hace falta predicadores de la fe, predicadores de salvación,
predicadores de sanidad y predicadores de Jesucristo. Nosotros somos ese pueblo que tiene que predicar esperanza, que tiene que predicar salvación. El Señor cuenta con nosotros. El momento es propicio. Usted se imagina la gente que está desesperada, angustiada, temerosa, cuando empiecen a escuchar verdaderos cristianos tipo Pablo, cuando empiecen a ver el modelo de vida que usted lleva como cristiano, como creyente genuino, con una fe emuná que desafía el peligro, como antiguamente lo hacíamos, usted no cree, mejor dicho, que esa gente va a empezar a confiar en Dios. Yo pude ver a un familiar mío en una cama diagnosticado por los médicos como con una enfermedad de la cual no se iba a poder levantar. Sin embargo, allí, haciendo de tripas corazón, llenándome de fe con mi esposa, llegamos y le hablamos acerca del Señor, oramos por ella. Y ¿sabe qué? Lo imposible se volvió posible porque nuestro Dios es el que puede hacer lo imposible posible, y lo que los médicos expertos decían que iba a pasar, que era la muerte de ella, nunca llegó. ¿Por qué no llegó? Porque el que tiene fe puede lograr milagros. La fe honra a Dios. La fe que está basada en la palabra de Dios, mire, obra milagros. La fe es la que necesitamos predicar a la gente. Mi hermana, que era mi hermana, se levantó de esa cama. Han pasado ya más de 7 u 8 años. Nunca más ha sufrido de lo que había padecido, de esa enfermedad incurable. Increíblemente, un milagro viviente. Hoy la gente está esperando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No es el tiempo de callar, es el tiempo de hablar. Amados, que Dios les bendiga grande, poderosamente. Me contento de estar aquí nuevamente con ustedes. La gloria sea de Dios. Amén.